vamos a responder una pregunta sobre la verdad de la Biblia. We're going to answer a question about the truth of the Word of God. La pregunta es con respecto a el diezmo en el pacto de la gracia. The question has to do with the tithe and pact and the grace of the pact. La pregunta viene porque hay pastores y hay organizaciones que le enseñan a las personas que en la iglesia ahora no es válido el diezmo. Some churches teach and believe that the tithe is not valuable now. Y le dicen que lo que sí es válido es ofrendar conforme a lo que se dispone en el corazón. They say that what is valid is for you to give whatever you want. Y para ellos probar eso o para enseñarlo, utilizan una parte de la escritura. And to teach this, they use a part of the Word. Pero para entenderlo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 8. Open your Bibles to Malachi chapter 3, verse 8. Por el diezmo se entiende, o lo que se enseña comúnmente, es que por el diezmo lo que se le enseña y se entiende es que de todo lo que una persona ganase, obtuviese por medio de su trabajo, sus negocios y sus esfuerzos, el 10% de lo que la persona obtiene, ese 10% es para darlo para Dios. It's understood that of all your work, you should give 10% to God. La persona lo entrega, se desprende de ese diezmo y lo entrega a la iglesia. The person gives away that offering to the church. Eso es lo que se enseña comúnmente como lo que es el diezmo. And this is what is commonly taught about the tithe. En pocas palabras, lo que es la ofrenda ya es aparte del diezmo y es una aportación, un amonto, una cantidad que se le da a Dios como parte de un tributo al Señor. And the offering is a tribute that you do for God. Y para entender por qué explican o enseñan esto, lo que decíamos sobre que no se diezma, leamos lo que dice el profeta Malaquías sobre los diezmos y las ofrendas. This report prophet Malachi says, Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? verse 8, will a man rob God? Pues vosotros me habéis robado. Yet you have robbed me. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? But you say, in what way have we robbed you? En vuestros diezmos y ofrendas. In tithe and offering. Entonces, lo que está diciendo el profeta Malaquías es que conforme a lo que había enseñado Moisés, la nación hebrea, la nación israelita, no le estaba dando a Dios, no estaba cumpliendo con el mandamiento de dar ese diezmo y dar la ofrenda a los sacerdotes. The Hebrew nation was not giving the tithe and offering that they need to give. Entonces Dios a través del profeta hablaba y les decía, ustedes me han robado porque no me han dado el diezmo y la ofrenda que es para los sacerdotes. And through the prophet he would say that they were robbing him in tithe and offerings. Entonces, ahora los que enseñan a las personas que ahora en la iglesia no se debe diezmar, lo dicen porque ellos argumentan que estas cosas que se dijeron sobre el diezmo y la ofrenda, se dijeron sobre otro pacto, el pacto de la ley de Moisés y no el pacto de la ley de Cristo. Some believe that this that was in the Old Testament does not apply to the new pact of Christ. Ellos dicen ese diezmo que era para los sacerdotes, esa ofrenda que era para los sacerdotes, para que ellos trabajaran,
en las cosas de Dios. Eso era antes de Cristo. They believe and they say that this was before Christ, Ahora no es válido. that right now is not valid. ¿Por qué? Ellos dicen no es válido porque nosotros no vemos que en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, no se ve que se menciona el diezmo. They say that it's not valid because in the New Testament they don't speak about tithe. Sobre ese diezmo a los sacerdotes, sobre esa ofrenda a los sacerdotes. Lo único, dicen los que enseñan esto, lo que sí vemos es la ofrenda de corazón voluntaria. And what they teach is that the only thing that they see is the offering that you give supposedly of your heart. Y para ellos enseñar eso, utilizan la escritura en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. And to teach this, they use the word 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Vamos a abrir nuestras Biblias, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. So let each one give as he proposed in his heart, not grudgingly or out of necessity. Entonces usan este versículo y le dicen a la gente, observe, usted ya no tiene que diezmar porque los creyentes en la iglesia ya no diezman. They say that the believers do not have to give tithe because the believers don't need Le to. dicen, si a usted le piden diezmo, le están mintiendo, They say if they're asking you for a tithe, they're lying to le you. están enseñando mentiras. They're teaching you lies. Lo que sí se hace en la iglesia es la ofrenda, le dicen, como usted disponga en su corazón. They say that what you are supposed to do El is to dar give. como propone en su corazón. They say that you have to give as the purpose in your heart. Usan este versículo y dicen, esa es la ofrenda que se da en la iglesia, que se da a los ministros. They say that this is the offering that goes to the ministers. Así como en el pueblo israelita, conforme a lo que veíamos del profeta Malaquías, se daba diezmo y se daba ofrenda, ahora solo se da ofrenda. We can see that right now they only give offering. Y esa ofrenda es la que leemos allí, dicen ellos. And that offering is what they say. Para entender lo que en realidad enseña este versículo, es importante regresar al principio de este capítulo. To understand what this Bible verse is actually saying, we have to return to the beginning of the chapter. Y comprendiendo de todas maneras que cuando la Biblia se escribe, tanto los libros antes de Cristo como las cartas, los evangelios, las profecías, cuando se escribieron, las personas que las escribieron no le pusieron capítulos y no le pusieron versículos. And understanding that the Bible was not written with chapters and verses. Eso fue algo que hizo la Iglesia Católica mucho después de que ellas fueron escritas. The Catholic Church did this many years after the letters were Por written. lo que hay que entender que cuando se va a buscar la verdad de la Biblia, no se está limitado a un capítulo y al número del versículo. Which means when you search for truth, you're not limited to one Bible verse. En esta oportunidad, para entender, vamos al capítulo 9, versículo 1. Let's go to chapter 9, verse 1 to Dice, Corinthians. cuanto a la ministración para los santos. Now concerning the ministering in the saints. Apóstol Pablo, quien escribe esta carta, comienza diciendo que de lo que les está hablando es de una ayuda a personas, Apostle Paul begins the letter by saying this is a help for people. es una ayuda a personas de la iglesia, It's to assist the people of the church, creyentes, believers, hermanos como usted, brothers like como you, nosotros. like me. De eso le habla y les dice cuanto a la administración para los santos. He says, now concerning the ministering to the saints. Versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. For I know your willingness, about which I boast of you to the Macedonians. Apóstol Pablo está diciendo que entre los macedonios, otra iglesia en el mismo país, él les dice, yo a ellos les digo de ustedes, los de Acaya, les hablo de los de Acaya, que ellos están listos con la ministración desde hace un año. Meaning that Apostle Paul will speak about the Macedonians to another church in the same country. A los de Corintio, que son otro lugar, les dice, a los de Macedonia les digo que los de Acaya están listos hace un año. Meaning that the ones that were in Corinthians were ready a year ago. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro
gloriarnos de vosotros, no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Yet I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this respect. Vamos al versículo 5. Por Verse tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, Therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go with you ahead of time to prepare your generous gift antes prometida, beforehand, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. But this I say, he who sows sparingly will reap Y el que sparingly, siembra generosamente, generosamente también segará. and he who sows bountifully will also La reap ofrenda bountifully. de la cual está hablando el apóstol Pablo es el tipo de ofrenda que la Escritura llama siembra. And this offering, the word calls it sowing. Y cuando se siembra, conforme a los principios de Dios, lo que dice la Escritura es que el que siembra abundantemente, ciega, él recibe abundantemente. And the principle of God says that if you sow a lot, you're going to receive. El que siembra Reap. generosamente, también generosamente va a cegar. Meaning that if you sow generosity, you will reap Y ahí dice, generosity. cada uno de como propuso en su corazón, So let each one give as he proposed in his no heart, con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. not grudgingly or out of necessity. Versículo 10. Verse 10. Y el que da semilla al que siembra, Now he who supplies seed to the y sower pan al que come, and bread for food proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your Les righteousness. dice sobre esta ofrenda, esta ministración que es para los santos, el que da la semilla para que usted pueda sembrar, el que usted le provee, el que usted le da dinero, el que usted le da trabajo, el que usted le bendice en sus negocios, dice, el que da la semilla, el que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, su semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Meaning that he who supplies the seed to the sower and bread for the food multiplies the seed that you have sown, Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, so that you may enrich in everything for all liberty, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. which causes thanksgiving through us to God. Versículo 12. Verse 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, For the administration of the service not only supplies the needs of the saints, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. but also is abounding through many thanksgivings to God. La ofrenda de la cual habla el apóstol Pablo no es el mismo tipo de ofrenda al cual se refieren los que usan esta escritura para decir que no hay diezmo. This offering is not the same of those people that say this offering is for the ministers. Esta ofrenda no es para los ministros. This offering is not for the Esta ministers. ofrenda no es para la iglesia. This offering is not for the No church. es para el ministerio. It's not for the ministry. No es para la obra. It's not for the work. No es para pagar los gastos Es- del ministerio. It's not to pay for the No debts es of the para church. sustentar al ministro. It's not to sustain the minister. Esta ofrenda es para cubrir lo que le hace falta a gente que es creyente, This is an offering to help supply to those that are a believers, personas que les hacía falta algo material. to people that needed something Para materialistically. comprobarlo más, abramos Romanos capítulo 15, versículo 26. And to prove this, go to Romans chapter 15, verse 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Este es otro tipo de ofrenda. This is another type of offering. La ofrenda que se da como uno dispone en el corazón es una ofrenda que dieron los macedonios, que dieron la iglesia de Acaya y que el apóstol Pablo le decía a los corintios que ellos también dieran.
The offering that you may give from your heart is to supply to those that need. pero que era una ofrenda para los creyentes como usted y como yo de Jerusalén, que eran pobres. But this was directed to the believers No in es lo Jerusalem. mismo de lo cual habla la Escritura cuando enseña sobre el diezmo y la ofrenda que son para los ministros o para la obra. It's not the same doctrine about the ministers receiving. Quienes usan ese versículo para decir que no hay diezmo son personas que o son ignorantes o son personas que enseñan falsedades. Those who use this Bible verse to say that there is no tithe in the church, they do not understand. La ofrenda de la cual estaba hablando el apóstol Pablo era una ofrenda para creyentes con necesidad. The offering that Apostle Paul was speaking about had to do Ese with asunto, supply. cuando le enseñan a la gente que en la iglesia no hay diezmo, es una gran mentira. So when they say that in the church there's no tithe, that is a big lie. Y más mentira cuando le dicen que la Biblia, después de Cristo, no enseña que los creyentes deben diezmar. And it's a bigger lie when they say that in the Bible there is nothing that says about tithe. Para comprobar esto, vamos a 1 de Corintios capítulo 9, versículo 13. 1 Corinthians chapter 9 verse 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple? Apóstol Pablo les dice, ustedes no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, los que trabajan en el templo, los que ministran, los que están sirviendo a Dios, comen del templo, They said, those that serve God, don't you know that they eat from the temple? y que los que sirven al altar, del altar, participan. And those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y les dice, aprendan este principio. Apostle Paul said, learn this principle. Los que sirven conforme a la ley, ellos viven y comen de lo que se lleva al templo. Those who serve according to the law, they eat from what is brought to the temple. ¿De qué manera? In what ways? ¿A través de cuáles cosas? Through what things? Para verlo, vamos a Números, capítulo 18, versículo 21. Let's go to Numbers chapter 18 verse 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Behold, I have given the children of Levi all the tithes in Israel. Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñando cuando dice que si no saben que los que sirven en el templo comen de lo del altar, él se está refiriendo a este principio. The Apostle Paul is referring to this principle. Cuando les habla a los corintios, les dice, ustedes no saben que los que sirven en el altar comen del templo. He told the Corinthians, don't you know that those that serve in the ¿Comen altar, de qué? they eat Comen de los diezmos. of the tithe? Porque, ¿qué dice aquí? Volvamos a leerlo. Le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Because it says, the children of Levi all the tithes in Israel as an inheritance in return of for their Como work. ellos servían en el servicio del templo, el Señor nuestro Dios a ellos les había dado el que tuvieran los diezmos. Since they served in the temple of God, they will receive the tithe. Por eso el apóstol Pablo les dice, ustedes no saben que los que sirven en el templo comen de lo del templo, So that is why he said, those that serve in the temple, don't you know that they eat of the temple? comen a través del diezmo. They eat from the Para tithe. verlo más, versículo 31. Verse 31. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. You may eat it in any place, you and your households, for it is your reward for your work in the tabernacle of meeting. Apóstol Pablo está haciendo referencia a cómo los ministros
en el templo de Salomón, cuando ellos servían a Dios, el Señor les daba para que comieran los diezmos que traía el pueblo. God would give to the servants in the temple of Solomon for them to eat. Por eso les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes no saben que los que sirven en el templo comen de lo del altar? That is why he asks, don't you know that they receive from the altar? Y no solamente el diezmo, And not only the tithe, sino que otros tributos. but also other Para tributes. comprobarlo, Nehemías capítulo 10, Nehemiah chapter 10, versículo 32. verse 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Also we made ordinance for ourselves to Entonces, exact. además del diezmo, también le entregaban a los sacerdotes un tributo, una ofrenda para la obra de la casa, Meaning that they would give tributes for the de la work of casa de Dios. in the house of God. Versículo 33. Verse Para 33. el pan de la proposición y para la ofrenda continua. For the showbread for the regular grain offering. Versículo 35. Verse 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. And we made ordinance to bring the first fruits. Entonces, diezmos, también ofrenda para la obra de la casa, también para el pan de la proposición, también para la ofrenda de la madera, también para las primicias de nuestra tierra, primicias del fruto de todo árbol. Meaning that we can give tithe offerings and the ordinances of our first fruits. Versículo 36, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. To the house of our God, to the priests who minister in the house of our ¿Qué God. otras cosas? Versículo 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol y del vino para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. To bring the first fruits of our door offerings and everything to the priests. De eso era lo que comían los sacerdotes que servían en el templo. From this is what the priests would eat that they Del would serve. diezmo, de las primicias, de las ofrendas, de los holocaustos, de cada una de esas aportaciones, Dios les había entregado una porción a ellos y a sus hijos mientras ellos servían en el templo. While they served in the temple, they were able to have the tithe and Y a offering. eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. And that is what Apostle Paul said. Regresemos, 1 de Corintios capítulo 9, versículo 13. 1 Corinthians chapter 9, verse 13. Se refiere a eso cuando les dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? This is why he said, those who serve at the altar partake of the offerings of the altar. Entonces, la iglesia recibe los diezmos de sus hijos, de los creyentes, no porque lo dice la ley, The church receives the tithe not because the law no says porque it, lo dice la ley de Moisés, or because of the law of Moses, sino que es un mandamiento de Cristo. but because it's the commandment of Christ. ¿Cuál es el mandamiento? What is the Que el commandment? apóstol Pablo les dice, ustedes no saben que los que trabajan en el templo comen del altar. He said, don't you know that the ministers who they eat of the things of the Versículo temple? 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Even so, the Lord has commanded those who preach the gospel should live from the gospel. La iglesia no debe enseñar el diezmo por que lo dice Malaquías. The church should not teach the tithe as Malachi Los says. pastores que enseñan la verdad de la Biblia no deben enseñar el diezmo porque lo dice la ley de Moisés. And the pastors shouldn't say it because the law of Moses Lo says. deben enseñar porque es un mandamiento de Cristo. They should teach it because it's the commandment of Christ. Apóstol Pablo nos dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Because it says, verse 14, even so the Lord has commanded. Y el apóstol Pablo nos aclara, 1 de Corintios 14, 37. 1 Corinthians chapter 14, verse Si 37. alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. If anyone thinks himself to be a prophet or spiritual, acknowledge the things that are written unto you. ¿Por qué entonces
hay pastores y organizaciones que enseñan que ahora no se debe diezmar, que es un pecado, que eso es contra Dios. So why do some ministers now teach that you should not tithe, that is a sin? Porque hay quienes abusan de las ofrendas, de los diezmos, y al mismo tiempo hay personas que enseñan falsedades con respecto al diezmo y la ofrenda en la iglesia. Why are there some people that abuse from this and others that they believe that is not? Apóstol Pedro no los aclara. Apostle Peter clears this. Segunda de Pedro capítulo 3, 2 Peter chapter 3, versículo 16. verse 16. Apóstol Pedro nos aclara porque hay gente que toma las enseñanzas como la que vimos del apóstol Pablo, Apostle Peter clears out why some people take the teachings as we saw about Paul. acabamos de ver cómo hablaban de dar conforme al corazón, Meaning that we were speaking about giving according to cómo your el heart, apóstol Pablo hablaba de dar conforme usted propuso en su corazón. giving as you propose in your Y heart. vemos que no se trata de la ofrenda a los ministros en la iglesia, And we can see that it does not have to do with the minister. era una ofrenda para los pobres en Jerusalén. It's a minister for the poor in Porque hay Jerusalem. gente entonces que le enseña, pastores, ministros, gente que predica y les dice, no, eso significa que no hay diezmos. So then why do they teach that there is no tithe? Leamos el versículo 15 primero. Verse 15 first. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, And consider that the long suffering of our Lord is for salvation, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, as also in all his epistles speaking in these things, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, in which are some things hard to understand, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, which untaught and unstable people twist to their own destruction, quienes entonces les predican a las personas enseñanzas con mandamientos de hombres cuando le quitan a la verdad de la Biblia. Ellos están procurando a sí mismos su propia perdición, those that do not preach the truth, they are getting their own destruction, pero también la perdición de quienes les escuchan y les creen sin escudriñar las escrituras. but also the perdition of those that listen and they don't study the word. Por eso el Señor Jesús advierte en Mateo capítulo 15, versículo 14, Matthew chapter 15 verse con 14, respecto a los que enseñan lo que Él no mandó. the Lord refers to those that teach what he did not send. Señor Jesús advierte, Mateo capítulo 15, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, Let them alone, they are blind leaders of the blind. y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. No se cae al hoyo solamente el que predica la mentira, hermanos. Not only the one that preaches fall into the Se cae ditch, también quien le sigue, but also those that follow. quien sabiendo o comprendiendo que es un ciego, también le sigue, se cae también al hoyo. Those who understand, they also El follow. que And predica lo que es mentira, torciendo lo que dice el apóstol Pablo o cualquier otro apóstol o cualquier escritura. those that teach fables about the Porque apostle ¿qué Paul, decía? Tuercen las escrituras del apóstol Pablo y otras escrituras. because they twist some ¿Para scriptures qué? of, Para su propia perdición. for their own perdition. Por esa razón el mismo apóstol Pablo le advierte al siervo Tito con respecto a las personas que enseñan cosas no apegadas a la escritura. And that is why Apostle Paul warned Prophet Titus. Tito capítulo 1, versículo 14. Titus chapter 1 verse 14. No atendiendo a fábulas judaicas, Not giving heed to Jewish fables, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
and commandments of men who turn from the truth. ¿Cuál es el mandamiento para la iglesia? What is the commandment for the church? No entretenerse con fábulas judaicas, Do not be entertained with Jewish el fables, judaísmo, the Jewish, las enseñanzas que le dan más importancia al judaísmo que a la obra del Señor Jesús. the teachings that give more importance to Y Jews, no prestarle atención a enseñanzas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. and to not pay attention to doctors of men. Y esa es la respuesta de la Biblia. And that